Y no me refiero a las cosas de este mundo, porque estas son efímeras, temporales. Me refiero a lo eterno. Hablar de la fe, mi amada iglesia, es un tema que trasciende nuestros sentidos. La fe, los seres humanos la hemos diluido y la hemos contextualizado a lo que nosotros los humanos pensamos que es la fe. Y le hemos quitado el valor que realmente tiene la fe y la aplicación que se le debe de dar correctamente a la fe espiritualmente. Cuando hablo de la fe, mi amado hermano, es una fe que trasciende los sentidos por más finos y por más estables que ellos estén. Estoy hablando de una persona que piensa correctamente y que usa correctamente sus sentidos. La fe trasciende más allá de lo que uno se puede imaginar. Si nosotros le diéramos el valor a la fe, conquistaríamos cosas que no hemos conquistado. Esto tiene que cambiar vidas. Hoy voy a hablar de la fe del reino. La fe que trasciende nuestros sentidos. La fe no es creer sin evidencias, sino confiar sin reservas. Voy a darle una introducción muy profunda, porque basado en esta introducción usted va a entender el mensaje de esta mañana. La fe es diferente a la esperanza. La esperanza apunta hacia el futuro, pero la fe que voy a hablar hoy, se establece en el presente. La esperanza está anclada en la mente, tanto que la fe del reino está facultada en el corazón. Y eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos hacer esa diferencia entre la esperanza y la fe, vamos a entender por qué muchas personas se frustran en nuestro caminar cristiano. Y por qué muchas personas se agotan en el caminar cristiano. Esperanzados en una fe que quizás se llega a confundir con el conformismo. Y esto hace que muchas personas no demos el testimonio correcto que la Escritura nos demanda, que demos como hijos de Dios. ¿Dónde cree usted que está cimentada nuestra fe? En usted. ¿Dónde cree usted que Dios le depositó a usted la fe? Y esto tiene un asidero en la palabra de Dios. La fe que Dios a usted y a mí nos dio, está en el pecho. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 8, dice la palabra del Señor: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe
y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuántas veces usted ha estudiado o ha leído este texto? Pero centralizado en la fe, en la que yo voy a hablar hoy, me hace entender la profundidad que tiene la fe y la importancia que podemos entenderla de la misma. Observemos que la fe va en conjunto con el amor. Y esta se encuentra en la región del pecho, donde está el corazón. Y no estoy hablando del corazón que bombea, estoy hablando del corazón espiritual. Pero la esperanza dice que se describe como el yelmo para la cabeza o para la mente. ¡Wow! Me detengo, porque esto es importante. Si la fe tiene una posición y la esperanza tiene otra posición contraria, entonces aquí podemos analizar un poquito. Número uno, que la fe, mi amado hermano, no tiene nada que ver con la mente para empezar a razonar cuándo Dios va a dar las cosas o cuándo yo voy a recibir. Entre tanto que la esperanza, como está anclada en la mente, entonces se está basando en lo que a futuro pueda que llegue, como pueda que no. Y esto es importante, porque muchos en este caminar cristiano, ¿sí? Como no hace o no entienden esta diferencia, se han basado en su vida, ¿sí? A la esperanza en vez de la fe, esperanzados en que un día la promesa llegará. ¡Wow! ¡Wow! Hoy vamos a aprender mucho de esto. Por lo tanto, la esperanza es una actitud de la mente y apunta hacia el futuro, pero la fe es una condición del corazón y no de la mente. Y esto también es importante, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una fe purificada en el crisol y su corazón ha sido tratado por el Espíritu de Dios, lo que usted va a hablar es lo que ya usted recibió en fe, no esperanzado en que se cumpla a futuro. Esto es la introducción que estoy haciendo para que tú puedas entender lo que le voy a explicar en esta mañana. Continúo con la introducción. Cuando nosotros hablamos de una condición del corazón y no de la mente, esto quiere decir que la fe es aquí y ahora. Yo no tengo por qué esperar algo que ya yo lo recibí en fe. Y escúcheme esto, porque esto es muy importante. Cuando hablo de esto, estoy hablando que hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que habla de sustancia. Y estoy hablando de Hebreos, capítulo 11, verso 1, que usted lo ha leído más de una vez. Pero en la nueva versión internacional, habla de sustancia. Y en la Biblia del Jubileo también habla de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted define sustancia en el griego, sustancia es la base donde se asienta todo de ahí para arriba. Su vida cristiana no puede estar cimentada en la esperanza de que yo voy a cambiar. Yo no puedo asentar mi vida cristiana, ¿sí? Esperando que el que empezó la buena obra la perfeccionará y por lo tanto yo me seguiré dando rienda suelta a lo como yo quiero vivir o a como yo he creído que se vive. Pero cuando tú entiendes la diferencia en la fe,
¿Esto qué quiere decir? Que el que empezó la obra, sí, es que el que me lleva de gloria en gloria. Un caminar cristiano que va ascendente, no que a veces sube y a veces baja. No. Pablo, el apóstol Pablo, escúcheme esto, asocia el corazón con la fe. Y esto tiene un asidero también. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 10. Dice, la fe, mi amado hermano, escúcheme esto, como tiene que ver con el corazón, sí, la fe se inclina a lo que Dios dijo en su palabra. Entre tanto que la esperanza define sus sentidos para ver cuál está más acorde para esperar. En Romanos 10:10 dice la palabra, porque con el corazón se cree. ¿Ahora me entienden este versículo basado en la fe? Tiene que hablar con el corazón. La fe llama a creer aquel que es suficiente para todo. Ese es el asidero que el apóstol Pablo. Esto entonces quiere decir que mucha gente hace una confesión de fe en Cristo y en la Biblia, pero su fe está en el pleno mental y ahí se ancló. ¿Qué quiere decir esto? Se lo explico. Si usted hizo una confesión de fe basado en la mente de lo que tú puedas pensar, la vida cristiana de muchos será una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana sin el fruto que demanda la palabra de Dios. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque su confesión de Cristo la hizo mentalmente y no con el corazón, donde se asienta la fe. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Y más vale que le tome nota a esto. Palabras textuales de una mujer que fue visitada por un ángel con una gran noticia del cielo y con una gran promesa. Estoy hablando de María. María fue visitada por el ángel para traerle un encargo que venía del cielo, porque ella había sido seleccionada y usted conoce esa historia. ¿Sí? Le está hablando de un lenguaje espiritual a una persona que tiene su asiento en la fe de un reino que va a trascender los sentidos por los que ella puede razonar la noticia que se le está dando. Tú vas a ser madre, vas a concebir un hijo, a la que ella dice, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón. Pero ¿cuál fue la respuesta que ella dio? Mira lo que es la fe del reino. Y ahora se lo voy a explicar con profundidad en el tema que hoy quiero compartir con usted. ¿Por qué le digo esto? Por una sencilla razón. Escúchame. Cuando tu fe está puesta en aquel y no en lo que aquel puede dar, ¿sí? Entonces el reino te elige, te escoge, te califica para que tú puedas ser protagonista del mismo. ¿Qué quiere decir esto? En el versículo 38, en el capítulo 1 del libro de Lucas, ella dio una declaración como nunca antes se pudo haber imaginado una respuesta como esta. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, no puedo cuestionar que el Dios mismo me elija a mí para que yo sea madre sin conocer hombre alguno, que biológicamente no, eso puede ser verdad. Por lo tanto,
Me inclino mejor a creer conforme a tu palabra. Si esa fuera la respuesta de nosotros hoy en día a la vida espiritual que Dios nos demanda, podríamos entender que estaríamos en otro nivel. Préstele mucha atención a esto. El secreto de la fe, mi amado, del reino, es conforme a la palabra. La palabra bíblica, escúchame, la palabra fe en la Biblia se forma en el centro del alma. Escúchame esto, donde se asientan las emociones. Por eso es que el alma en la vida cristiana es muy importante tratarla. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a asentar la formación de la fe. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo natural. Cuando usted logra entender, escúchame esto, porque esto es importante. Yo no le estoy hablando, óigame, yo no le estoy hablando en señas para que usted no me pueda entender. A nosotros se nos ha explicado una fe muy diluida. Crea y recibe. Eso es todo lo que le han dicho a usted. Eso es mentira. Eso es mentira y usted se va a dar cuenta de algo. La fe no es simplemente crea y recibe, no. La fe tiene que ver mucho con el estado de la persona en una relación con Dios genuina. De lo contrario, no va a funcionar. Y dice claramente que si la fe se forma en el centro del alma, escúchame esto, es porque la fe escucha la palabra. Y ahí es donde empieza a meter el crecimiento, el desarrollo, porque lo único que hace crecer la fe del reino es la palabra de Dios. Por eso María dijo, hágase conforme a su palabra. En otras palabras, voy a tener que meter mi fe al proceso de la palabra para que yo pueda creer que lo que me va a suceder a mí en mi organismo no tiene que ver nada con la biología. No tiene que ver nada con la ciencia. No tiene que ver nada con humano. Es sobrenatural. Ahora, escúchame esto. La fe, como tiene una dirección en la palabra, la fe reclama el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante que usted lo pueda entender. La diferencia de la fe y la esperanza, que la fe tiene un derecho para reclamar, en tanto que la esperanza solamente espera que se cumpla. Es ahí la gran diferencia. Porque si usted asienta la fe en la palabra de Dios por lo que Dios dijo, no porque un hombre se le ocurrió decir algo que Dios no había dicho, y como tal, muchos tienen la expectativa de esperar una promesa que Dios nunca dijo y que a alguien se le ocurrió abrir la boca para decirle a fulano, sutano, mengano, Dios dijo lo que no ha dicho. Y esa promesa nunca se cumplirá porque se fue por la esperanza, nunca por un reclamo de la fe. Y ahora se lo voy a explicar. Escúchame esto, porque esto es muy importante. La fe del reino es una fe valerosa. ¿Y por qué digo una fe valerosa? Porque es una fe que no se rinde. Pase lo que pase, circunstancia tras circunstancia, ella nunca va a ceder a las circunstancias. ¿Por qué? Porque algo la define a la fe. Y lo único que define a la fe es la palabra de Dios. ¿Por qué digo que la fe tiene que ver con la valentía? La valentía, escúcheme esto, es la seguridad y convicción ante el temor. La valentía es creer en la vida más allá del obstáculo del temor.
¿Qué quiere decir esto? Que la fe del reino vence al temor porque lo trasciende. Usted no puede sentir temor en lo que esté sucediendo en el mundo, ¿sí? Si su fe está basada en Él. ¿Por qué? Porque aunque digan lo que digan, pase lo que pase, a quien a usted lo sostiene es donde usted depositó su fe. Y si Él dijo que Él te guardará en completa paz, su fe mantiene esa promesa hecha una realidad en su vida. Escúchame esto. Hay un texto en la Biblia que no lo voy a tocar por tiempo. Está en primera de capítulo 1 del libro de Josué. En los primeros versículos donde Dios le dijo a Josué que se preparara y que fuera fuerte y valiente, porque él tenía que llevar al pueblo, ¿sí?, a la tierra prometida. Fuerte y valiente ¿en qué? Los primeros 9 versículos dicen 3 veces, sé fuerte y sé valiente. Usted lo ha leído, usted lo sabe. Pero fuerte y valiente ¿en qué? Escúchame esto. Fuerte y valiente en conquistar lo que Dios había prometido. Y aquí hago un alto y le explico esto, porque esto es muy importante. Dios no selecciona al azar. Dios selecciona al que califica para llevar el cumplimiento de una promesa. Y esto es muy importante. Dios examina dentro de todos sus hijos e hijas y Él sabe quién tiene la necesaria fe del reino y las condiciones que Él mismo demanda para que lleve el cumplimiento una promesa que Él hizo. Ahora, el beneficio de una promesa no necesaria fue a usted que se la hicieron. ¿Me voy a entender? Pueda que a Mariela le hagan una promesa, Dios, pero pasen los años y Dios la llamó a su presencia y eso no quiere decir que Dios se le olvidó cumplir lo que a ella le prometió. No. El beneficio de la promesa es lo que Dios se va a gozar cuando Él cumpla lo que le prometió a usted. ¿Qué quiere decir esto? Dios le hizo la promesa a Abraham de una tierra, pero Abraham no llegó al cumplimiento de esa promesa, pero la vio en fe y se gozó en fe, sabiendo que el que le había prometido tarde o temprano, ¿sí?, lo cumpliría. Pero el beneficio de quiénes fueron. Déjeme decirle algo porque esto es muy importante. Escúchame. La valentía es importante en la práctica de la fe. ¿Por qué? La valentía es importante en la práctica de la fe. ¿Por qué? La fe del reino forma parte de una vida de pruebas, sufrimientos y dificultades y necesita afrontar con valor lo que la vida le presente. Por ende, tiene la combinación entre la valentía y la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie en la vida cristiana quiere sufrir. Todos quieren el beneficio de la vida cristiana sin pasar por consecuencias tales como los que nosotros no podemos entender, que son importantes las pruebas en la vida cristiana para la purificación de la misma fe. Escúchame esto. En el libro de Juan, en el capítulo 2 del libro de Juan y en todo el evangelio del libro de Juan, Dios muchas veces hizo milagros, prodigios y señales. ¿Sí? Pero con un solo fin. Y hay milagros que nosotros debemos de entender cuál es el fin. Escúchame esto. Para que cambie usted la posición de su fe
a la posición correcta que ella tiene que tener. Mire qué interesante esto. Jesús llega a un evento social donde había sido invitado para que fuera parte de la fiesta, el matrimonio en Caná de Caná de Galilea, ¿sí? Y Jesús, como era parte de los invitados, en esa fiesta sucedió algo. Pero el milagro maravilloso que aquí se hace, o la señal, como usted quiera llamarlo, se hizo con dos fines. El beneficio del milagro es lo que a Dios menos le interesa, pero el fin del milagro es lo que a Dios le interesa. El fin de esto era lo siguiente, versículo 11 de Juan 2. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló, uno, su gloria, y dos, sus discípulos creyeron en él. Cuando Dios hace un milagro, el fin del milagro no es el beneficio que él trae a su vida. Te sanó. No, porque esa es la parte más pequeña si lo pensamos desde ese punto de vista. Pero si nosotros nos centralizamos en el fin que lleva el milagro, entonces podemos entender hacia dónde Dios quiere que apuntemos nosotros la fe. La fe tiene que estar en el dador, no en el beneficio que da el dador. Y esto en la vida cristiana tiene que cambiar. ¿Por qué? Los discípulos entendieron quién era realmente el que estaba con ellos. Ahora bien, si tú logras pasar esto, si tú logras entender esto, este es el mensaje de esta mañana. Número 1, el valor para afrontar las pruebas. Le pregunto, ¿usted está preparado para enfrentar cualquier prueba, por dura que ella sea? Usted no mira al futuro y por consiguiente la prueba tarde o temprano te va a sorprender. ¿Sí? O más aún, se puede hasta agravar por lo que ya estás pasando. La fe que yo hoy quiero mostrarle es que usted tenga el valor para afrontar las pruebas que la vida a usted le va a presentar. La fe del reino tiene una característica y esta es que no alude los desafíos, sino que los acepta como parte vital en la vida cristiana. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo lo entendió y aún más allá de muchos. Y esto lo llevó a poder entender algo que él vivió en una de las pruebas que la vida le presentó. Este está en el libro de Hechos, capítulo 27. Cuando tu fe no alude, sí, las pruebas, las circunstancias que la vida le presenta, solamente espere algo. Y es una palabra que te dará dirección en medio de la prueba. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos imaginamos. ¿Qué es lo que puede suceder cuando usted está en una crisis? En una crisis, usted tiene al mejor ayudador que usted pueda tener en la crisis, pero nuestra confusión es poner todos los sentidos de una forma que se alineen para salir pronto de la prueba, en vez de aceptar la prueba como parte del proceso de mi desarrollo y poder conocer audiblemente una dirección de Dios en medio de la crisis. El pasaje a continuación se lo anuncia. Hechos 27, versículo 21 en adelante, dice la palabra: llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores,
Debían haberme seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo la pérdida, el barco. Ahora bien, mira qué dice. He aquí la palabra en medio de la crisis. Versículo 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal como me lo dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Qué bueno es saber que Dios no calla cuando tú estás pasando una crisis. Qué bueno es saber que en cualquier momento puede venir un ánimo del cielo, no de un hombre, no de una hermosa, no, del cielo mismo. Porque cuando usted asienta su fe y no alude lo que la vida le presenta, usted podrá entender, sí, que el cielo se encargará de usted de guardarlo para que cumpla el propósito por el cual Dios a usted lo envía. Esto me hace a mí entender algo. Escúcheme eso. Dios dejó que Pablo pasara lo que pasara. ¿Lo pudo haber evitado? Sí, eres Dios. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque él sabía un fin. Él necesitaba comparecer ante César y dar testimonio de Cristo ante César. Si nosotros podemos entender que en medio de la crisis nosotros estamos dando testimonio de quién es Él, pudiéramos entender que con alegría pudiéramos aceptar la crisis. Pero no es así. ¿Por qué? Porque queremos evadirla, queremos eludirla, no queremos nada con las pruebas y las circunstancias que la vida nos presenta. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Las personas con este tipo de fe, la fe del reino, no aluden los desafíos porque saben que forman parte de la vida natural, de la vida del reino. Es normal que a usted y a mí nos sucedan cosas. Pero lo que no es normal es que tratemos por todos los medios de evadirlos. Eso no ayudará en nada ni te va a beneficiar en nada en su vida cristiana. ¿Me está siguiendo? Esto es muy importante. Escúchame esto. La fe, segundo, la fe dura más tiempo que todo lo demás. Puede pasar todo en la vida, pero la fe del reino va a permanecer. Y esto es algo que usted necesita entenderlo. Por esa razón, los ciudadanos del reino, ¿sí?, conocidos de la manera en cómo afrontan las pruebas de su fe y no por los beneficios que Dios da, las bendiciones, las señales y los milagros y los prodigios son temporales. Cuando nosotros podemos entender que todo lo que egoístamente nosotros le pedimos a Dios que nos repare, si nosotros entendiéramos que esto es temporal y que no tiene el peso de gloria que tiene la fe, ¿sí?, no estaríamos pidiendo nada que no sea eterno, que se mantenga para siempre. Y es lo único que nos vamos a llevar. Todo lo demás quedará aquí y perderá su valor. Jesús dijo, y lo dijo en Lucas 18, verso 8.
Él un día va a regresar. ¿Sí? Y cuando regrese, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Él no viene por el beneficio. Él no viene por todo lo que le pudo haber suplido a usted, ni por todo lo que usted almacenó, ni por todo lo que usted conquistó. Él no le va a pedir cuentas de eso. Lo que sí le va a pedir cuentas es si usted logra mantener la fe que el reino demanda. Y si Él dice que Él regresará y encontrará fe, esto quiere decir que esta fe va a ser escasa. Dicho de otra forma, vivimos en una confianza depositada en Dios y no en el beneficio que Dios nos puede dar. Y esto me gustó. Escúchame esto. Y quisiera que tomaras nota de esto. La fe del reino permanece aún cuando haya acabado la esperanza. ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque la fe que estoy hablando trasciende más allá de la esperanza. La fe disfruta la promesa hoy y ahora, entre tanto que la esperanza solo espera que ésta llegue. Yo quiero esta fe. ¿Sabe por qué yo quiero esta fe? Porque usted lo va a poder entender de esta manera. Escúchame esto. Voy a ponerle el ejemplo de esto, para que tú puedas entender lo que estoy hablando. La fe disfruta la promesa ahora. Ahora. Y aunque usted no la vea en la fe del reino, ya usted la está disfrutando. Estoy hablando de alguien que dio un testimonio de esto. Solo la fe permanece cuando se ha desvanecido la esperanza. Y esto yo quiero que usted tome nota de esto, porque esto es muy importante. Entrar en un conformismo, más aún, entrar en una resignación. Esto me hace a mí entender que muchos creyentes entraron en ese conformismo. ¿Cuál? Recibieron la promesa de parte de Dios de que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Dios. Pero resulta que pasaron los años y usted hizo de esa enfermedad su estilo de vida. Se la amoldó a su estilo de vida y ya la es parte de usted. Tal es el punto que se acomodó. Le defino. Conformismo es una actitud de una persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia. El reino no permite esto porque esto es diabólico. Esto no es del reino. Aceptar una enfermedad porque Dios no lo va a sanar, eso es conformismo. Eso es resignarse. Y la palabra resignarse es, escúcheme esto, es la persona que adapta cualquier circunstancia. En otra palabra, si yo camino renco, así seré para siempre. Mentira del diablo. Porque la fe trasciende los sentidos. Yo no me puedo basar mi fe, mi vida cristiana en la esperanza, sabiendo que un día va a llegar. No, yo disfruto lo que ya Dios hizo, porque el que lo prometió lo cumple. No importa el tiempo, escúcheme, lo único que tapa, lo único que frena la fe es la voluntad de Dios, no otra cosa. Y si su fe está sometida a la voluntad de Dios y tiene su asidero en la voluntad de Dios, tarde o temprano Dios lo cumple. Sino que le preguntemos a Abraham. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, y yo quiero que usted pueda entender este versículo porque se lo voy a explicar. Romanos capítulo 4, versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó,
De este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Ojo, versículo 19. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Antes, versículo 20, la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Esto me gustó. Ante la promesa de Dios no vaciló. Nunca Abraham dejó que sus pensamientos, sus 5 sentidos, tomaran control de la promesa que Dios le había hecho. Al contrario, Abraham se sometió a la fe del reino depositada en aquel que podía y tenía lo suficiente para cambiar las circunstancias biológicas de su cuerpo que estaba muerto. La ciencia es una cosa, pero el cielo dictará otra. La fe que hoy le estoy hablando es una fe que nos lleva a pensar como Abraham y luchar como Abraham y someter todo bajo una promesa. Y Abraham, yo le pregunto, 25 largos años esperó Abraham que esto se cumpliera. Entre tanto que en 25 años, teniendo él 75, su cuerpo cada vez daba más testimonio de decir, nunca llegará a cumplirse lo que a usted se le prometió. Si no dice, escúchame esto, es lo que dice el versículo 21, plenamente convencido, plenamente, o sea, en otras palabras, no dejó lugar a la duda. Todo lo echó afuera. Plenamente, si definimos esta palabra, plena, es total, es perfecto. Plenamente convencido de que Dios tiene el poder para cumplir lo que le había prometido. Le pregunto, ¿esta es la fe que nosotros tenemos? ¿Que vamos a luchar contra todo para poder decirle al mundo, sí? Y escúchame esto, porque le defino el versículo 17 y empiezo a desglosarle este texto. Abraham no esperó, dice el versículo, no esperó hasta ver la evidencia física de aceptar como cierto la declaración de Dios. Él no esperó. Él no esperó 25 años. La fe de él, la fe que él tenía, la valentía que él pudo entender, hacer la combinación entre la fe y el amor, entre la fe y la valentía, lo llevó a trascender el temor de que él no iba a morir sin un hijo aquí en la tierra. Dios no puede fallar diciéndole a un justo que morirá, se me fue, estéril. Una mujer que ha sido justa. Una mujer como Sara. Una mujer como Elizabeth. Una mujer que se guardó para Dios. Un hombre como Zacarías que se guardó para Dios. Que su amor era el servicio a Dios. Dios no podía dejarlo sin hijos. Lo único que refrena la fe del reino es la voluntad de Dios para cumplir el tiempo perfecto de Dios. Si fueron 25 años, lo que Dios le estaba demostrando a usted y a mí hoy y a todas las generaciones futuras es que se hace como Dios dice
y a la forma como el reino lo establece. De lo contrario, estaríamos jugando al cristianismo. Escúchame esto. Las promesas no se esperan. Las promesas se disfrutan. ¿Qué quiere decir esto? Esté seguro que fue Dios quien se lo dijo. Y cuando eso salió de la boca de Dios, no espere el cumplimiento, porque nunca le creíste a Dios. Disfruta el momento, porque la promesa se disfruta desde el momento en que salió de la boca de Dios y no cuando se cumpla la promesa que Dios dio. Esa es la gran diferencia de la fe del reino. Nosotros estamos basados que hasta lo que recibimos le damos gracias a Dios. Abraham nunca pensó de esa manera. Y esto me lleva, por el contrario, a aceptar la declaración de Dios como verdadero y primario para él. Y después, escúchame esto, después su experiencia física se puso de acuerdo con Dios para el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mire, mi amada iglesia, la fe me ha crecido en conocer a Dios más cerca, en poder entender a Dios más cerca. Y no hago alarde de esto, más bien al contrario, le pido perdón a Dios por lo ignorante que he sido. El entender la fe del reino me ha hecho acercarme a Dios y darle gracias a Dios, aún si lo que Él ha dicho no se ha llegado a cumplir. Porque he entendido que el disfrutar me hace a mí vivir en el reino que Él me ofreció un día. Me anticipo y le demuestro al mundo que no es por lo que dicen mis sentidos, no es por lo que dice la gente, no es por lo que el hombre quiera decirme y me quiera apocar mi fe. Al contrario, me da la fuerza, me da el brío para que hoy disfrute, entre tanto que se llegue el cumplimiento, pero ya yo disfruté. Esto nos lo muestra el libro de Hebreos, capítulo 11. En el capítulo 11 están todos aquellos hombres y mujeres de la fe que disfrutaron aún sin verlo. Porque nunca ellos estaban basados su fe en lo que iban a recibir, sino en el que prometió. ¡Wow! Mi hermano, véngase lo que se venga. Dígase lo que se diga en el futuro. Venga la catástrofe más grande y el virus más contaminante que puede existir sobre la faz de la tierra. Si Él dijo que Él es mi escudo, Él lo prometió, Él me cuidará. Yo no tengo que basarme por lo que digan o porque los sentidos me quieran dirigir mi vida. Mi vida la dirige mi fe que he puesto en Él. Él es mi esperanza. Él es mi sostén. La fe vive el momento entre tanto que la esperanza solo espera. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es como las personas que hoy acumulan riquezas. Y acumulan riquezas. Y viven como mendigos y acumulan riquezas. Y nunca se compraron un confite por miedo a quedarse sin nada. Viva como Erika. Se gana los millones y gasta los millones. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que eso no es vivir una vida irresponsable. Eso es vivir agradecido, porque yo sé que mi guardador tiene cuidado de mí. Y no estoy hablando de que vivan irresponsablemente y que no guarden. No, yo no estoy hablando de eso.
Estoy hablando de darle la interpretación correcta a una vida de fructividad, de fructificación que Dios ofrece, que el reino da. Esto me hace a mí entender algo, y escúcheme en esto. La fe del reino trasciende la muerte. Cuando nosotros podamos entender esto, para Abraham le fue fácil. ¿Por qué? Porque llevó su fe más allá de lo que estaba muerto en su cuerpo físico. Abraham nunca puso la fe en su cuerpo. Abraham nunca perdió el tiempo en concentrar sus sentidos, sí, en su cuerpo. Abraham llevó la fe a trascender lo muerto que tenía en su cuerpo, porque eso lo llevó a recibir la promesa que Dios le había dado. Y esto me hace a mí entender esto, y escríbalo. La fe del reino son las manos de Dios que construyen el milagro de la promesa que Dios te hizo. Wow. ¿Sabe cómo me gusta a mí esto? Estando yo sentado, el Espíritu de Dios me vino así, ¡pum!, como un rayo y me cayó con eso. La fe del reino son las manos de Dios que construyen el milagro que la promesa de Dios te hizo. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando yo siento mi fe donde tiene que ser, ya Dios está trabajando como la mujer que ve su vientre crecer. Nunca ella vio el niño hacerse en su vientre, pero la promesa que ella tenía es que tarde o temprano lo iba a dar a luz y lo iba a conocer. La fe, mi amado, te lleva a disfrutar al niño aunque usted no lo tenga en brazos. La fe del reino, la fe que hoy a usted le estoy hablando, es la fe que mueve en las manos de Dios a hacer lo que salió de su boca. Esto va más allá. Abraham tuvo fe cuando no había ninguna esperanza de tener biológicamente un heredero. Por la fe recibió lo que no hubiese podido recibir o obtener de otra forma. Nunca lo hubiese podido lograr Abraham. Si hoy estás pasando por una prueba, si hoy estás en una crisis, escúchame bien, usted que está en casa y los que estamos aquí hoy. Si hoy estás en una crisis o estás a punto de entrar en una crisis, más vale que Dios sea el que te sustente y que pongas tu mirada en aquel que es suficiente. Sea lo que sea, véngase lo que se venga, asegúrese de que esté, como lo dijo Abraham, plenamente convencido de que saldré de esta. Plenamente convencido de que saldré adelante. Concluyo con esto. Escúcheme esto. Solamente quiero terminar con esto. Puede venirse lo que se venga. Pero el apóstol Pablo me da un aliciente para tener la esperanza de que mi fe está bien cimentada. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: cuando tenemos fe, nada nos puede derrotar, ni superar, ni aún la muerte. Esperar, aún cuando ésta llegara. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, verso 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa nos vemos amenazados a muerte todo el día. Nos tratan
como ovejas a matadero, destinado al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pongámonos en pie. Quiero decirle esto. La fe del reino nos da valor, el suficiente valor para soportar cualquier circunstancia. Estudiando los mártires, basado en este tema, me encontré la historia de que a muchos los guindaban en cruces y les prendían fuego, vivos. ¿Cómo poder soportar un dolor como ese? Solo la fe que trasciende la muerte, que trasciende el dolor, que trasciende nuestros sentidos, nos llevará nunca a negar de la promesa que Él nos hizo en Cristo Jesús. Hoy es el día que tú puedas entender que la fe que Dios depositó en ti no lo depositó para que tú vivas en derrota. No te la depositó para que tú estés pidiendo a su antojo, porque eso es una vida egoísta. Dios te depositó la fe sabiendo que te necesita para que cumpla el propósito por el cual estás en esta tierra. Así como un día lo cumplió Abraham, así como un día lo cumplió Daniel, así como un día lo cumplió el apóstol Pablo y todos sus colaboradores, así. Cierra tus ojitos. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por tus hijos, Dios. Porque sé que ellos entienden que nuestra fe no son para antojos. Nuestra fe fue depositada para algo serio que demandará el reino. Ayúdame a estar preparado y crecido en la fe para poder tener las características que tu reino demanda. Así como lo tuvo la valentía Josué, así como Moisés y así como todos los que dictan, como Ruth, como Esther y como muchos. Señor, ayúdame a tener el valor para estar dispuesto a lo que el reino me demande hacer para que tú recibas honor y gloria por siempre. Amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda con gloria y poder y te lleve en paz. Te bendigo 1000 veces, quedan en paz. A continuación,